Vamos a orar también por este tiempo. Señor, te damos gracias, Dios mío, por el día de hoy, Señor, y te pido perdón por cada una de mis faltas. Tú conoces, Señor, nuestros corazones, nuestras intenciones, Señor, como tú acabas de poner en tu palabra, Señor, en el corazón de Paco, y te pido, Señor, que tú tengas misericordia especialmente de mí en esta mañana, Señor, y que tú, en el nombre de Jesús, siga andando en este lugar, Señor, en cada una de nuestras mentes. Te hemos visto, Señor, y te sentimos, Señor, gracias por también, no solamente por la dirección, Señor, por la alabanza, Señor, porque tú te has movido en ella. Te pedimos, Señor, que sigas estando entre nosotros, Señor. Te pido, Señor, de que tú abras nuestros corazones, Señor, no permita que se endurezcan, y que tú transformes, Señor, tanto nuestras acciones como nuestros pensamientos y nuestras intenciones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pensaba, creo, ¿no? ¿Lo he dado? No. ¿Ahora sí? Vale, ahora sí. Vale, creo que, bueno, como has estado hablando, ¿no? Creo que hemos visto a Dios durante la alabanza. Y también, aunque lo volveré a repetir en el final, pero no en balde, creo que ha dicho Paco, cuando ha dicho, bueno, sí, un versículo más tengo y no me enrollo más, precisamente es el texto con el que precisamente iba uno de los que iba a tratar hoy. De hecho, digo, bueno, pues Paco, acaba tú ya y nos vamos para casa. Y, aunque ni pensaba dejarlo para el final y los vamos a volver a ver al final, creo que entonces tenemos que empezar por aquí. Dice que, y vuelvo a leer lo que Paco ha dicho, dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hemos visto, contaré una historia que escuché recientemente y que también compartí con el culto en la reunión de oración, por lo tanto aquellos que estuvieron ya la saben. Pero una historia que para mí me resultó bastante reveladora y que creo que es verdad que todos de alguna manera u otra creo que nos podemos sentir identificados. Todo esto pasó, y no tiene nada que ver con este lugar, ni con una iglesia de Sevilla, ni nada de eso. Pero pasó de que hubo un evento, ¿vale? Como otros antes de pandemia hemos podido tener aquí, un musical, el teatro, tal y cual, la fiesta de Navidad, cualquiera. Y decían que había todo el mundo, toda la iglesia se había involucrado. Y había alguien dentro de la iglesia que su manera de ayudar era que decía, bueno, pues voy a hacer una gran tarta para que después de la fiesta, después del evento, pues oye, pues todos puedan comer y es mi manera de participar, Dios lo ha puesto en mi corazón, lo quiero hacer así. Entonces esta persona pues se desbordó, se desvivió y creó una gran tarta para que todo el mundo después del evento pues pudiera de alguna manera merendar. ¿Qué ocurrió? Que cuando muchas veces estas cosas pasan, y creo que de alguna manera u otra nosotros nos vemos identificados porque lo hemos visto, directa o indirectamente. Pero siempre cuando el evento termina, siempre hay alguien que sale a agradecer, ¿no? Pues entonces salió algo con alguien para el evento y empezó a agradecer a la gente. Oye, pues gracias a la alabanza por el esfuerzo tan estupendo y cómo Dios nos ha llevado a la presencia. Gracias a la palabra por la persona, el hermano o la hermana que nos ha compartido. Gracias a los ujieres, gracias a los que han estado limpiando. ¿Qué ocurre? Esta persona pensaba, a mí no me ha nombrado todavía, ¿no? Y he hecho la gran tarta, ¿no? La única que había en el evento, no había más, ¿sabes? Y decía de que, bueno, esta persona compartía de que, bueno, seguramente es que me está dejando para el final, ¿vale? Como seguramente me dejará como un broche. ¿Qué ocurrió? Que la persona que agradecía, pues, se olvidó. Estas cosas pasan. Muchas veces quieres agradecer y te olvidas de la gente. No se puede llegar a todo el mundo. Y resulta de que, claro, esta persona le dolió. ¿Sabe? Le dolió porque agradeció a todo el mundo y esta persona no dijo, y a mí no me ha dicho nada. Y le dijo a la persona que tenía al lado, es la última vez que hago una tarta. Creo que estas cosas es interesante, ¿por qué? Porque como también hemos empezado con este texto, y es que la palabra de Dios discierne
nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Discierne el por qué hacemos lo que hacemos. Es verdad que posiblemente esta persona podría tener motivo para sentirse desplazada, no valorada, pero la pregunta que podía radiar en su corazón es, oye, pero ¿tú por qué has hecho una tarta? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué hoy te levantas y estás aquí en la iglesia? ¿Por qué cantas en la alabanza? Porque hay a veces que nos duele cuando no nos reconocen. Conozco personas que no se mueven de los bancos porque dicen que nadie les ha invitado a nada. Pero yo no te tengo que invitar, creo que Dios es suficiente. Creo que Dios te llama. Hay gente que deja quizás de hacer cosas porque no fueron reconocidos y otros porque esperan un reconocimiento. Pero el motivo muchas veces es que Dios discierne los corazones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué me ofendió tanto que el otro día no me nombrara, por ejemplo? Es un poner. No ha pasado, Eulogio. Pero, ¿por qué? Porque quizás me pudiera ofender gravemente cuando quizás a lo mejor hay familias o quizás personas que no me reconocen. O porque veo que le dan una pata de jamón a uno y al otro no. Porque estas cosas pasan. Y es verdad que es interesante de que la palabra de Dios dice que discierne todo. Y creo, y volveremos a esto en el final, y creo de que hoy la pandemia está siendo quizás un reflejo de nuestros corazones, de nuestras realidades. Porque sí que bien es cierto que esto, aunque ya es verdad que lo he repetido, pero creo que tengo que volverlo a repetir porque lo repito no porque crea que vosotros quizás lo necesitáis, sino porque son cosas que Dios está trabajando con mi vida. ¿Vale? Y la situación es que la pandemia está siendo un espejo para mi vida, porque yo me veo a todos vosotros, con cada uno aquí tenemos todos mascarillas. Pero de alguna manera Dios incidía, porque al final es una espada de doble filo. Y creo que, aunque volveremos al final, el contexto de Hebreos 4 no se centra en tanto en que la palabra escrita está refiriéndose, sino más bien se está refiriendo a la palabra oída de nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Es decir, la voz de Dios en nuestros corazones, por supuesto que esto es palabra de Dios, pero entenderme, en Hebreos 4 está hablando de la voz audible en nuestras vidas, que emana de una intimidad con Él. Y lo que la Biblia está hablando es que si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque ciertamente la palabra de Dios es una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y discierne no nuestras obras, sino nuestras intenciones, nuestros pensamientos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué he subido fotos a las redes sociales? ¿Por qué me he comprado el coche que me he comprado? ¿Por qué estoy esperando que me aluden? ¿Por qué tengo miedo de compartir hoy aquí entre vosotros? ¿Por qué? Porque quizás pueda no agradaros y esté deseando agradaros vosotros porque una palmadita en la espalda a todos nos gusta. ¿O realmente mi temor viene en que yo, Señor, quiero escuchar tu voz y quiero transmitir el mensaje que tú quieres para con tu iglesia? Y la vida también es cierto, ¿no? Que volviendo a la pandemia, hoy nos ponemos todos mascarillas, pero de alguna manera Dios me recordaba de que Adrián parece que no tenías tiempo. No tenías tiempo para orar y no para hablar conmigo una palabra, pero ahora tienes tiempo para ponerte y quitarte la mascarilla todos los días. No te acordabas de mí al salir de casa, pero ahora los geles hidrogélicos o de alcohólicos no se te olvidan, los llevas. Parece, Adrián, que no tenías tiempo, pero bien que has hecho una cuarentena y te has escudriñado y te has guardado en casa. Yo creía que no podías cancelar tus planes, pero veo que una pandemia lo hace. Veo de que antes no tenías tiempo, vigilabas tus tentaciones, vigilabas tus caídas, vigilabas cada área de tu vida. Pero ahora veo que es bien que vigilas tu salud, vigilas las distancias de seguridad, vigilas el aforo, vigilas los geles, vigilas un montón de cosas. Veo de que endureces tu corazón cada vez que mi palabra te escudriña y te incomoda y te endureces y no permites que siga con el proceso. Pero ¿cuántos PCR te has hecho? Porque bien que los PCR son incómodos, pero realmente no te importa. ¿Por qué? Porque la salud es importante.
Al final, al cabo, nosotros experimentamos también lo que la Biblia dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene daría por su vida. Y es cierto que cuando las realidades espirituales o nuestra relación, nuestra intimidad con Dios nos exigen ciertas cosas, hemos puesto 1000 excusas hasta que llegó el COVID. Porque pensábamos que teníamos una agenda intocable, pero de repente ahora no nos importa quedarnos en casa a las 10 de la noche, o a las 11 ahora, o a las 8 si mañana cambia. Todo sea por el bien de la salud, ¿está claro? Sí, yo no digo que eso esté mal, simplemente creo de que es un espejo. ¿Por qué? Porque como Dios, y creo que no es casualidad de que Dios por medio de Paco vuelva a repetir entonces, porque la espada, la palabra de Dios es una espada de 2 filos. Y penetra hasta el alma, para cambiar cada área de nuestras vidas. Porque después nos preguntamos que por qué tenemos una iglesia con apatía. Una iglesia que no se sacrifica, una iglesia cómoda, una iglesia, y no digo de la iglesia quizá de aquí, cada uno se sienta aludido en lo que se tenga que sentir, porque al final es Dios quien llama y convence de pecado. Hablo de la iglesia en general. Después nos preguntamos por qué nuestros corazones no son transformados, pero ¿para qué van a ser transformados si no tenemos tiempo? Si en realidad mi salud espiritual no es importante. ¿Por qué? Porque realmente nosotros fomentamos a nuestros hijos que nos falten a clase, pero no pasa nada si no van a la iglesia. No digo que tengamos que estar obligando a los hijos, no hablo de eso. Hablo de inculcar con la misma fuerza. Si somos importantes por una cosa, también lo otro. Como decía, no era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es importante que nosotros nos preguntemos este tipo de cosas porque después nos vemos de que nuestras relaciones, incluso con mi hermano, flaquean. La otro día estuve en casa de él y lo que me dijo me dolió. Antes no me dolía, pero ya ahora me vuelvo más sensible. Somos cristianos de una piel más fina. ¿Acaso no lo somos? ¿Acaso hoy en día no nos molestan cosas que antes no nos molestaban? ¿Acaso hoy nos siguen molestando el hecho de que Eli me mire mal cuando estoy aquí arriba? ¿O que Samuel no me diera la enhorabuena después de predicar? No me ha confirmado. La piel más fina. Pero realmente al final esto es un reflejo de que no tenemos tiempo. ¿Qué esperamos? A mí me sorprendió también cuando Judas Iscariote, viendo que a Jesús lo iban a crucificar, corriendo fue a devolver las 30 monedas. Mi pregunta era, ¿y qué esperaba Judas? ¿Esperaba que esta historia iba a acabar de otra manera? ¿Pensaba que entregando a Jesús con un beso le iban a adorar y le iban a recibir con abrazos? ¿Que entregándolos a los fariseos y a los sumos sacerdotes creías que le iban a hacer una fiesta? ¿Qué esperaba que iba a pasar? Creo que muchas veces nosotros nos preguntamos que vemos nuestras vidas espirituales secas y las vemos vacías. Pero claro, si es que realmente la palabra de Dios es una espada de doble filo, no queremos que penetre. Nos duele. Pero si me tengo que hacer un PCR cada día por el bien de mis familiares, lo hacemos. Pero claro que lo hacemos y no está mal, está bien. Simplemente digo que nos ponemos en el espejo porque la palabra de Dios es una espada de doble filo. La Biblia dice y decía Pablo a Timoteo, Timoteo, van a venir tiempos en los que quizás no haya predicaciones, sí que habrá predicaciones. Quizás tiempos donde no habrá alabanza, sí que habrá alabanza. Pero te voy a hablar de una cosa, Timoteo, estoy parafraseando, pero le dijo, vendrán tiempos donde la gente no querrá sufrir la sana doctrina. Porque la sana doctrina te hace sufrir. Porque la sana doctrina me invita a perdonar. Porque la sana doctrina me invita a declarar mis pecados, a confesarlos. Porque la sana doctrina me invita a abrazar al que me odia. Porque la sana doctrina me invita a que mi trabajo está por debajo. Porque la sana doctrina me invita a que mis hijos, mi familia, la aprobación del otro está muy por debajo de lo que es Dios para mí. Porque la sana doctrina... El otro día hablando yo no pude estar, pero ¿este vaso se puede beber? ¿Anticovid? Eso... En el nombre del Señor. El tema es que sí es cierto, el otro día hablando Miriam, yo no pude estar con unos amigos en una cafetería,
pudieron tener una conversación interesante con el hombre del bar. Y decía el hombre del bar que estos días le causaban una cierta sensación de hipocresía, porque él no era cristiano, pero veía que en estas fechas las iglesias se llenan, pero después el resto del día no van. Pero claro, volvemos a lo mismo, Dios es muy tenaz. Entonces, sí, Adrián, no, pero no caigas en la tentación de decir, es verdad, hay que ver cómo son. Porque Adrián, ellos van a lo mejor una vez al año, pero tú vas una vez a la semana. ¿Qué diferencia hay? Porque muchas veces venimos y nos vamos igual. Uno de los textos que quería tratar, aunque no es principal, pero simplemente de pasada, dice que en la parábola del sembrador simplemente me voy a quedar solamente con una escena, y es concretamente a los pedregales. Dice de que cuando está contando la parábola del sembrador, ¿vale? La parábola del sembrador, dice de que había una semilla que cayó sobre pedregales, y que los pedregales realmente no eran tierra donde tú veías piedra, sino que era una tierra fina. Tú aparentemente era lo que la imagen que Jesús transmitía a la gente de aquel contexto, sabía a lo que se refería. Y una tierra con pedregales es una tierra en la que hay una capa de tierra, aparentemente tú crees que es tierra, pero debajo de esa capa de tierra hay montones de piedra. Claro, es algo que tú no puedes ver. Aparentemente es buena tierra, pero por dentro es dura, es roca. Entonces decía de que la semilla penetra, muere, empieza a germinar. ¿Qué ocurre? Que las raíces, cuando empiezan a profundizar, al haber dureza, y vuelvo a insistir, la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra. ¿Qué ocurre? Que cuando toca con la piedra, las raíces tiran para arriba. Entonces tiene un fácil crecimiento. Pero la realidad es que cuando vienen las aflicciones, la semilla se seca, porque sus raíces no son profundas. ¿Me entendéis? Realmente lo que estamos hablando aquí es de que el Evangelio produce cambios superficiales en nuestras vidas, pero también interiores. Dios en el Evangelio, por supuesto, que cambia mi conducta, cambia mi manera de hablar, cambia la manera en cómo me relaciono, cambia en que yo puedo venir los domingos, en que me relacione con la gente, mis vecinos, comparto el Evangelio. Pero los cambios profundos muchas veces son olvidados. Porque el Evangelio no solamente cambia los cambios superficiales, y no digo que esto sea malo. Solamente digo que si el Evangelio no cambia nuestros mundos interiores, de nada sirve todo lo que pueda cambiar externamente. Porque si no cambia las intenciones y los pensamientos, contamina todo aquello que hacemos. Porque yo puedo seguir viniendo a la iglesia y puede haber un cambio superficial, pero si no viene acompañado con lo interior, pasa lo que pasa. Después nos podemos preguntar como Judas, que no entiendo lo que está pasando. Porque esto también pasa con los matrimonios. ¿Qué pasaría si mañana mi compañera de trabajo me guiña el ojo? Bueno, pues como yo no estoy haciendo nada, no pasa nada. Bueno, a Miriam no tiene por qué enterarse, porque es una amistad. Quedo un día a tomar un café, yo veo un interés, no lo corto, vuelvo a quedar, y al final va pasando, y caigo en infidelidad. Pero claro, a lo mejor Paco me podría preguntar, ¿pero qué esperaba? Entonces, claro, hay cosas que evidentemente, si nosotros nos dejamos, y nuestra tierra y nuestro corazón está lleno de pedregales, si está lleno de roca, si hay cosas donde el Evangelio no accede, y cuando la palabra de Dios intenta penetrar a nosotros nos endurecemos, y cuando vemos que todavía no hacemos nada porque todavía no me han invitado, o porque el fulanito de tal no me ha reconocido, o porque tal, o porque fulanito, es que hay tantas excusas. Ahora eso sí, llega el COVID, todos obedientes. Gracias. ¿Entendéis? Me gustaría que fuésemos a Lucas 17, el pasaje, ese sí me gustaría que lo tuvierais. Lucas 17. Y es una escena. Creo que la de la escena de los leprosos. ¿Vale? Lucas 17, versículo 11. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo:
Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Y Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Y no hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Voy a repetir esto, ¿vale? Dice los últimos versículos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, y tu fe te ha salvado. Es interesante este texto. Y quiero dejar algo claro, que en esto que estamos hablando, es posible que quizás tengamos la tentativa de pensar de que, bueno, yo no me siento identificado con esto, porque realmente yo estoy muy involucrado en la iglesia, hago esto, hago aquello. No estoy hablando de obras. Estamos hablando de intenciones. Estamos hablando del por qué hago lo que hago. La medida de mi calidad con la intimidad de Dios, la calidad no se mide en la cuestión de las cosas que hago, sino del fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto tiene que emanar de una intimidad con Dios. El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia. Ese es el fruto que debe de haber de nosotros. ¿Por qué? Porque yo puedo estar hoy aquí predicando de un montón de cosas y Dios sabe que a lo mejor yo os estoy engañando. La hipocresía existe incluso para el que se sube aquí. Yo puedo estar cantando todos los domingos y sabe Dios que a lo mejor dentro de mi corazón no está habiendo ninguna transformación. Dios sabe que yo puedo estar viniendo todos los domingos, pero yo no abrazo ni me preocupo por la vida de los que me rodean. No tengo amor por los que se me odian, no tengo amor por el que tenga necesidades. Simplemente yo, mi familia. Pero soy capaz de predicar, soy capaz de hacer un montón de cosas. Una cosa son los dones, quiero decir, y otra cosa es el fruto. El don es algo que Dios me ha dado por gracia. Pero no define lo que soy, define lo que hago. El fruto del Espíritu Santo sí define quién soy. Sí define dónde estoy. No midas tu vida por las cosas que haces, pesa las obras que haces por la presencia del fruto del Espíritu Santo. Dime si hay gozo en lo que haces. Dime si hay paz en la manera en que vives. Dime si hay amor con los que te odian. Dime si hay perdón. Entonces sí. Porque de nada me vale que hoy nosotros podamos estar hablando y que todos hablemos en lengua y que podamos hacer, oye, y creo en todos los dones, No estoy hablando de esto. Estoy hablando de la profesión de dones visibles, físicos. Estoy hablando de dones de, por ejemplo, predicación, de alabanza. Estoy hablando de lo que tú quieras. Pero eso lo he visto. Y lo he visto no solamente externo, lo he visto en mí. Y he visto de que nos preocupamos muchísimas veces por todo este tipo de dones. Pero después, cuando me ofenden, ya hay gente que no se hablan y llevan semanas y semanas y semanas sin hablarse. Pero ustedes no erais los que hablabais tanto de una mente abierta y de la obra del Espíritu Santo y de los dones. Pero ahora te ofende aquel y tú no. ¿Me entendéis? Porque se nos llena la boca de estar en el grupo de alabanza. Digo la alabanza, pero no, digo genérico. O lo que tú quieras. O el responsable del grupo de jóvenes. Pero ¿dónde está el fruto? Y hablamos de aquí, de que aquí hay 10 leprosos. Y me recuerda, dice que yendo a Jerusalén pasaba entre Samaria al entrar en la aldea y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron la voz, diciendo, Jesús, ten misericordia. ¿Acaso nosotros hoy en día no nos acercamos muchas veces a Dios así, a la distancia? Ten misericordia de mí, acuérdate de mis negocios, de mi salud, de lo que tú quieras. Pero a veces en la iglesia nosotros no nos acercamos un poco como a la distancia. Ten misericordia de mí. Y cuando Dios ha solucionado todos y cada uno de nuestros problemas, ya nos volvemos a olvidar. ¿No habéis tenido la sensación de que a veces parece que decimos,
¿Tiene que pasarnos cosas malas para que nos acerquemos a Dios? Pues no que Dios que tendrá que quitarme el trabajo. Pues no que tendré que padecer hambre. Porque si no yo no me acuerdo de ti. ¿Será que tendrá que llegar una pandemia para darme cuenta de que lo que no era una agenda apretada, sino era una cuestión de prioridades? ¿Tendrá que llegar algo así? Y a veces nos comportamos como estos leprosos, ¿no? Dios sí. Dios sabe que sí. Que me acerco a la distancia y parece que cuando Dios soluciona todo aquello que tiene que solucionar, por misericordia, ya me vuelvo a olvidar, otra vez a las andadas. Y es interesante porque la historia acaba bien. Uno vuelve. La proporción es 1 de cada 10. No está mal. Y dice que volvió uno. Es ironía. 1 de 10 es ironía. A ver, por si alguien no lo pilla. Y dice entonces uno de ellos, viendo que habría sido sanado, volvió y glorificó. Y es interesante porque, ¿por qué? Porque los 10 experimentaron la misericordia de Dios. ¿Experimentaron los 10 la misericordia de Dios? Sí. ¿Experimentaron? Por supuesto. ¿Experimentaron la gracia? La experimentaron. ¿Experimentaron el milagro en sus vidas? Lo experimentaron. ¿Pero los 10 fueron salvos? Solo uno. Al menos hasta ese momento. Y es triste, y hasta además digo que es tentador, de definir nuestras vidas por las bendiciones y la misericordia que Dios tiene con nosotros. Pero eso bien no es cierto, y este texto es testigo de eso. Que tú y yo podemos estar experimentando la gracia y la misericordia de Dios todos los días, pero eso no quiere decir que tú estés en la gracia. Una cosa es experimentar la gracia, y otra cosa es estar en la gracia. Yo puedo experimentar la gracia de Dios, pero no hace falta que yo lleve una cruz. Estoy hablando de que Dios dice, ¿no? El que quiera negarse a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Puede haber gracia sin cruz? Sí. Pero no hay salvación sin ella. Y dice, que volvió, dice, no son 10 los que habían quedado limpios, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, vete y tu fe te ha salvado. Es interesante, porque dice que son 3 palabras lo que se usa aquí. Una, dice que mientras quedaron limpios. Después dice de que entonces uno de ellos haber sido sanado, pero después dice salvado. Son como 3 palabras. Quedaron limpios, lo que la Biblia quiere decir es que de alguna manera no era simplemente físico, sino lo que la gracia y la misericordia de Dios para con ellos había sido mucho más abundante de lo que ellos habían pedido. Creo que esto lo hemos experimentado nosotros muchas veces, que Dios, la misericordia de Dios, abarca aquello hasta de lo que yo no soy capaz de ver. Dios no es más bueno porque no puedo verlo, porque hace cosas por mí que ni siquiera puedo comprender. Porque incluso Dios decía en el Antiguo Testamento, porque yo les cuidaba y ellos no sabían que yo era quien los tenía en su de los brazos. O sea, vemos de que Dios cuida de nosotros mucho más abundante de lo que nosotros creemos. Y dice que quedaron limpios, pero la atribución no es quedar limpios simplemente de una manera física, sino que fueron restaurados socialmente también en su sociedad porque le había quitado la lepra, ya podían relacionarse. Es decir, el milagro de Dios en sus vidas abarcaba muchas más áreas de lo que ellos en un principio pidieron. Pero dice que uno de ellos fue sanado y dice que el que volvió le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La palabra que se emplea aquí es sozo. ¿Vale? Es una palabra que emplea, lo he tenido que apuntar, que dice, mientras que lo primero que experimentaron uno fue superficial. Experimentaron la restauración social, experimentaron la sanidad física. El que volvió experimentó una transformación interior. Todos los 9 se quedaron en la superficie. No fueron salvos. Pero el que llegó 9, ese 10º que llegó, dice la Biblia que experimentó sozo. Es decir, lo que experimentó, dice esta palabra, significa salvar, librar,
sanar espiritualmente, rescatar, libre, salvación, sanidad, liberación, ser rescatado. Todo esto es lo que experimentó el que volvió. Sozo. Y es verdad que a lo mejor nosotros estamos en la iglesia y nuestra relación con Dios nos hace estar limpio, pero no experimentamos el sozo en nuestras vidas. Seguimos siendo esclavos de lo que nos esclaviza, seguimos siendo esclavos de nuestros pensamientos, de nuestros miedos, de nuestras heridas. Seguimos estando encadenados a una iglesia ciega que cree que ve, pero cuando nos dijo en Apocalipsis, tú crees que ves y que estás vestido, pero yo te digo que estás ciego y desnudo. Échate de mi colirio. Esto es lo que experimentaron estos ciegos, estos leprosos que volvieron. Uno experimentaron el poder de Dios de una manera superficial, pero fijaros todo lo que engloba. Lo hemos traducido por ser salvado, pero la palabra original implica muchas más cosas. Implica, lo vuelvo a repetir, implica salvación, librar, ser rescatado, ha sido sanado, librado. Y nosotros, cuando nosotros, ¿verdad?, venimos a la iglesia y somos como esos 9 que nos hemos acercado a la distancia, pero que no volvemos a por nuestros ojos, no volvemos a Jesús para que complete la obra en nuestras vidas. Y vemos que somos cristianos también superficiales. Que muchas veces, como el ejemplo que he puesto yo con Miriam, y si soy infiel con una compañera, muchas veces como no cuidamos lo que cuidamos, nos contagiamos. De COVID no, pero de otras cosas sí. Porque el pecado sigue estando. Porque pensamos que ahora el COVID es el centro de nuestros males, pero bien sabemos que hay uno mejor, peor. ¿Me entendéis? Dice, y ya terminando, volviendo al final, o volviendo al principio, dice, en Hebreos 4, dice, y otra vez determina un día, versículo 7, hoy. Dice, otra vez determina un día, hoy, del cual habló David mucho tiempo después cuando dijo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Creo de que esto está íntimamente relacionado con lo que hemos visto. Ese leproso se acercó, experimentó, pero no dejó que las luces le cegaran, volvió. Y me acuerdo cuando leí este texto, me acordaba mucho de ese leproso cuando dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquemos nuestros hijos, acerquemos nuestros miedos, nuestros pecados, confesémoslos. Acerquemos a nuestros enemigos a la presencia, acerquemos a nuestras familias, a nuestras mujeres, a nuestros maridos, a aquellos que están y los que no están. Acerquemos nuestros vecinos, acerquemos nuestro corazón, acerquemos nuestra mente, acerquemos nuestras heridas, acerquemos a aquellas personas que nos ofendieron, acerquemos a aquellas personas que no nos reconocen, acerquemos a aquellas personas que no nos dieron la palmadita en la espalda cuando lo esperábamos, acerquémonos todo a la presencia de Dios, acerquémonos todo al trono de la gracia, dejemos de ser quizás ahora como estos leprosos que experimentaron la gracia, pero yo quiero estar en la gracia,
Yo quiero que tú experimentes el sozo. Es como Dios me dijera, Adrián, yo quiero salvarte, rescatarte. Quiero romper tus cadenas. Quiero que dejes de ser ese mindungui que eras antes, superficial, aquel que va los domingos porque tienes que ir. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuáles son tus motivaciones? O mejor dicho también, ¿por qué dejaste de hacer lo que tenías que hacer? Porque Dios no solamente nos juzgará por lo que dijimos, sino por aquello que debimos decir y no dijimos. Porque aquel que sabe hacer el bien y no lo hace peca. Pensamos que a veces el pecado es algo que hace, pero a veces el pecado muchas veces son cosas que no hacemos. Son pecados que no confesamos. Son comodidades. Porque el COVID nos ha acomodado muchas veces. Entonces creo de que evidentemente hay esperanza. Me encanta la historia cuando este leproso vuelve. Y quiero decir porque, y lo vuelvo a repetir, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Alguien puede decir esto? ¿Algún otro Dios puede decir esto? Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. No sé exactamente qué es lo que Dios está intentando atrapar en tu vida, no sé cuáles son las rocas que endureces siempre, no sé si son tus hijos, no sé si son tu miedo, tu economía, tu trabajo, no sé si quizás lo que Dios no quiere que toque son las heridas que otro te causó en un pasado, no lo sé. Porque hay personas que no quieren tocar, ese tema no lo toques. ¿Qué pasó con tu padre? No hablemos de mi padre. ¿Qué pasó con tu marido? No hablemos tampoco. Entonces hay temas, no siempre son cosas. Pueden ser personas. Y creo de que es importante. Creo que no tengo que esperar a que alguien me apruebe. Yo ya estoy aprobado, entenderme. Yo no tengo que convencer a nadie. Tengo que rendir cuentas a aquel. Yo no estoy aquí porque esté en deuda con David o con Pablo. Yo no estoy en deuda con ellos. Yo no estoy en deuda con los ancianos ni con el pastor. Yo estoy en deuda con alguien más alto. Alguien que me va a rendir cuentas. Alguien que me ha dado gracia y misericordia. Hay alguien que sí le debo algo. Y es posible que a lo mejor Jordi no merezca mi perdón, pero yo tampoco merezco el suyo. Pero me lo ha dado. Estoy en deuda. Y si de gracia he recibido, damos de gracia. No voy a esperar. Y de más manera, para perdonar no tengo que esperar que Irene venga a pedirme perdón, no. Que no ha venido a pedirme perdón ni a reconocer nada. Que tú no estás en deuda con él. Estoy en deuda con él. Y no voy a esperar a nada ni nadie para hacer o dejar de hacer. No, ¿por qué no? Porque entonces hoy dependeré de Jordi, o dependeré de los ancianos, dependeré de Manolo Salvador, de mi padre. Pero Dios me ha dicho que no tengo que depender de eso. Yo estoy en deuda con él. Me reconozcan o no me reconozcáis. Que no es el problema, porque como esto se graba, a ver si alguien va a pensar. Pero entenderme. Entonces, estamos en deuda. Yo tengo una deuda. Quiero estar agradecido. Dios me ha salvado. A mí y a mi familia. Por lo tanto, no podemos bajar los brazos. Aunque José Corral me ofenda, o Loli, o Estrella. ¿Me entendéis? Estamos en deuda. Dios tiene que, Señor, experimentar el sozo en mi vida. Yo ya me voy a involucrar, me tengo que involucrar, Señor, quiero el fruto del Espíritu Santo. En todo aquello que yo haga, en todo aquello que tú me mandes, en mis oraciones, en todo. Así que creo, ¿no?, de que nosotros nos levantemos con fuerza, porque hay alguien mucho más poderoso. Como ha dicho también Pablo, no necesitamos predicadores, no necesitamos alabanza. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos llama.
es mucho más poderoso. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, no soy yo, no es la manera de hablar, no es la música ni la música de fondo, no es eso, el Espíritu Santo el que nos convence. Y si Él te está quitando, déjate. No te endurezcas, déjate. No te resistas más. Que hoy que en el sentido, ¿no? De que Señor, de que tú nos llamas a volver y que podamos seguir siendo transformados. No de una manera solamente superficial, porque es importante, sino también interior, profunda. Mis intenciones, mis pensamientos. Que no honremos más el trabajo que el trabajo con Él, que no honremos las mascarillas más que en los tiempos de adoración, que no honremos más los tiempos de geles más que meditar en la palabra, que no honremos más a nuestros hijos que la obediencia a Él, no honremos más a otra cosa. Y que podamos de verdad, Señor, quita piedra para tener raíces profundas. Amén. Amén.